Quiero dar un cordial saludo a todas las personas que están participando en este evento de la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la edición 2021 que organiza la Universidad Francisco de Paula Santander. Quiero también agradecer al comité organizador por haber aceptado esta ponencia que tiene por título Clima Organizacional en Agencias de Automóviles, Belo Horizonte, Brasil. Quienes participamos en esta investigación está el doctor Hilario Alonso González, Jr. de la Universidad de los Andes de Venezuela, el doctor Edison Javier Chacón Guerrero de la Universidad de los Andes de Venezuela y quien les habla, Rolando Eslava Zapata de la Universidad Libre Colombia, seccional Cúcuta. Los últimos tiempos hemos visto cómo pues la globalización ha hecho que todas las cosas en términos generales se agilicen y estemos más comunicados y más influenciados un país por otro y ese intercambio pues ha provocado que la competencia, ha provocado que las empresas crezcan, otras empresas pues se contraen, pero el mundo de las organizaciones se vuelve un poco más complejo, ¿bien? Y nosotros como trabajadores y en la esencia que somos seres humanos, personas, individuos, que pertenecemos a una organización, pues se ha hecho algunas empresas están enfrentando un reto para satisfacer esas necesidades de las personas, para que exista una satisfacción laboral, para que las personas se sientan contentas con su salario, las personas se sientan contentas con sus compañeros, las personas se sientan contentas con la organización, porque los ambientes cada día son más complejos. El ambiente laboral, el ambiente organizacional son más complejos, hay muchos retos que se establecen. Fíjense que actualmente con la pandemia que hemos todavía, pues que no ha terminado y que la tenemos todavía ahí, hemos nosotros cambiado de la forma de trabajar, la forma de comunicarnos. Trabajamos desde casa, trabajamos más horas, bien, entonces desde la casa estamos también compartiendo nuestro espacio de trabajo con nuestros familiares, nuestro núcleo familiar. La forma de comunicarnos pues ha sido otra, ya la gente está volcando nuevamente a las empresas, a las organizaciones. Sin embargo, el proceso ha sido bastante lento. Y miren ustedes pues que hay unas personas pues que sí, que quieren volver, otras personas que no quieren volver, porque es que las relaciones definitivamente han cambiado, son muy volátiles y esto efectivamente pues esto está afectando el clima organizacional. En este sentido, los entornos son cada día pues más complejos y entonces ya esas relaciones laborales, veníamos ya con un tiempo trabajando con esa virtualidad también en el que se encendía y no se encendía las cámaras, las personas se relacionan de otras maneras. Ya entonces, vamos a ver, las personas pues jóvenes se comportan completamente diferentes a las personas que son adultos contemporáneos y entonces esas relaciones realmente laborales necesitan atención, ¿sí? Hay procesos que están dinamizándose muchísimo, procesos que ahora suponen que estemos mucho más involucrados con el tema de tecnologías de la información. Algunas personas lo tenemos fáciles porque lo aprendemos más rápido, estamos involucrados con ello, pero hay otras personas que no se les hace muy fácil integrarse, incorporarse en estos sistemas. Partiendo de esta idea, este trabajo ha tenido como objetivo estudiar el clima organizacional de las agencias de automóviles ubicadas en Belo Horizonte, Brasil. Para todos, pues el caso de Belo Horizonte, que pertenece al estado de Minas Gerais, es un estado donde pues hay muchísimos vehículos, muchas agencias de automóviles y la verdad es que es una de las empresas comerciales que más hay en la región, una de las que más hay en la región y así como encontramos pequeñas, porque hicimos el estudio con pequeñas empresas, también encontramos con unas que son bastante grandecitas,
Bien, entonces es interesante ver lo que está aconteciendo con el clima laboral. Acuérdense que las personas son el motor de la empresa. Las personas, si las personas están contentas, las personas pueden desarrollar un buen trabajo y la empresa pues va bien encaminada hacia el logro de sus objetivos. En cuanto al método, este ha sido un tipo de investigación cuantitativa porque hemos buscado analizar algunas tendencias, ¿sí? A ver cuál ha sido el comportamiento de esas variables que tienen, que vamos a estudiar acá, que están involucradas pues con el clima organizacional. Y resulta que también ese diseño de investigación partimos de un diseño descriptivo porque se ha hecho una revisión exploratoria de algunos documentos importantes que tienen que ver con esto, sobre todo para también identificar y conceptualizar esas variables que tienen que ver con el clima organizacional y por supuesto para llegar a un diseño de un instrumento adecuado, que para ello pues se aplicó un cuestionario, la escala de Likert, para cada una de esas variables que se van a abordar en este estudio, que ustedes verán más adelante en los resultados. Para la muestra se analizaron 4 agencias de automóviles. Entonces, para que esto fuera también, se hiciera interesante, se analizó desde una agencia pequeña hasta una agencia grande. Bien, como para tener una idea general acerca de cómo podría ser este comportamiento, ¿no? Estas opiniones. Los datos, la información obtenida fue analizada con el programa SPSS, ¿sí? Se hicieron unos datos descriptivos, también se hizo un análisis de varianza para ver la dispersión de los datos. Entonces, está bien interesante los resultados de esta investigación. En principio, una de las de subgrupos que fue analizado, una de las dimensiones que fue analizada, ha sido el puesto de trabajo. Bien, entonces en el puesto de trabajo se analizaron 5 variables. Así que ahí tenemos las 4 empresas, se pueden apreciar. Hay una que se llama Garra, otra Honda, otra Recreo y otra Cero Vehículos. Bien, así que, bueno, vamos a ver cómo se comportaron estas variables de acuerdo a la escala de Likert, donde tomamos que uno totalmente de desacuerdo, ¿verdad? Y luego 5 totalmente de acuerdo. Y como nosotros podemos apreciar allí, por ejemplo, si evaluamos que el trabajo está bien organizado y se les pregunta a las personas, pues fíjense que en términos generales, fíjense en las 3 primeras empresas, hay una que me dice en Garra Vehículo que un 22,86 dice que no, en Honda me dice 58,33 que sí, en Recreo me dice el 50% que sí, ¿verdad? Considera, ¿no? Que está totalmente de acuerdo con esto, pero resulta que en ese vehículo, vamos a ver aquí, me dicen, bueno, sí, estamos de acuerdo, ahí más o menos, ¿no? No estamos ni muy ni tan. Entonces, fíjense que lo interesante de evaluar esta escala de Likert, que cuando lo examinamos en percentiles, pues me permite intuir, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo están con respecto a algunas de las variables examinadas? Otra variable que de repente podemos destacar de estas que se han examinado con este estudio es, por ejemplo, en el puesto de trabajo puede desarrollar correctamente mis habilidades. Entonces, las habilidades de ellos, bueno, pues ellos me dicen, fíjese, en la parte de totalmente de acuerdo, en las 2 primeras empresas, bueno, 31,43%, 50%, la otra 100%. Entonces, fíjense que es muy variado, ¿no? En términos generales, aparentemente es positivo, ¿sí? La evaluación de esta dimensión. Ahora bien, en cuanto a lo que es la dirección de la unidad del trabajo, ¿sí? Al evaluar esta dimensión, encontramos variables tales como el supervisor asigna adecuadamente las funciones. Entonces, fíjese que hay unos que me dedican totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en la primera empresa, el 31,43% y en las otras empresas 50%. Pero miren que cero vehículos me dicen allí también, bueno, de acuerdo. Pareciera ser como es muy indiferente, sí o no, es indiferente, ¿no? Entonces ahí ya
uno puede ir intuyendo cómo pueden ir las cosas del clima organizacional, ¿no? Como que la gente pues no se siente, tal vez no tiene una pertinencia con la organización, tal vez va a trabajar pues no con aquella voluntad de que yo me siento bien con mis compañeros de trabajo, yo me siento bien con ese ambiente laboral, ¿no? Que tiene que existir. Vamos a continuar evaluando. Fíjese que encontramos otra dimensión que tiene que ver con la comunicación en el trabajo. Y en el trabajo, con la comunicación, en cuanto a la comunicación en el trabajo, encontramos, por ejemplo, la comunicación en el trabajo es adecuada. Y resulta que, fíjense que en la primera empresa, un 25,71% está de acuerdo, pero fíjense que hay unos que el 14,29 está en desacuerdo. Mire que lo mismo pasa con Honda, 8,33%. Aquí pues entonces cabe destacar pues la comunicación es muy importante. La comunicación entre los compañeros, la comunicación entre el jefe superior y los compañeros es importante. Esa comunicación nos permite el buen trato, nos permite el logro de los objetivos. Y esto, fíjense ustedes que nosotros si lo revisamos, podemos corroborarlo cuando existe una coordinación con las otras unidades de la empresa. Entonces, fíjense que en esa empresa Garra me dicen que el 14,29% está totalmente en desacuerdo y el 22,86% está, vamos a ver, perdonen, totalmente desacuerdo, ¿verdad? Me están diciendo, pero mientras que el 22,86% me dicen totalmente de acuerdo. Así que si lo examinamos para las otras empresas, de repente hay variables que podemos encontrar como que hay una buena comunicación con el supervisor. Esta afirmación es muy clave. Y resulta que, fíjense que en la primera empresa y en la segunda me manifiestan que están en desacuerdo. En la primera, en Garra, me dice el 22,86% y la otra 8,33%. Entonces ya podemos notar que en esta dimensión hay algunos problemas de comunicación. Entonces esos problemas, ojo, hay que tomarlos en cuenta porque tal vez hay que tomar unas medidas correctivas para mejorar entonces ese clima laboral. Por otra parte, también se examinó otra dimensión que es la relacionada con el ambiente del trabajo. Entonces aparecen unos indicadores, yo les señalo los indicadores de acuerdo pues al cuestionario que se diseñó. Y fíjense ustedes que en esta parte se evaluaron variables tanto como que el ambiente de trabajo es estresante. Y fíjense que la gran mayoría, fíjense que la de personas me dice un total de acuerdo. En Garra Vehículos 34,29%, eso es mucho. En Honda me dice el 58,33%, es estresante. Entonces hay muchas personas que de repente dicen, bueno, ¿por qué puede ser estresante? Bueno, aquí cuando se evalúan están aquellos que están de repente vendiendo directamente o están en la parte administrativa, pero las personas dicen que les estresa, les está estresando el trabajo. Y lo mismo sucede con la empresa Recreo, donde también el 50% me dice totalmente de acuerdo, muy de acuerdo. Esto es muy alto. Entonces hay que trabajar. ¿Por qué razón es estresante el trabajo? Vamos a ver, aquí si examinamos otra variable, me dice, forma parte de un equipo de trabajo, cuando se les pregunta. Entonces, cuando se le pregunta sobre esta variable, me dicen las personas por acá que están totalmente de acuerdo, ¿verdad? Hay un alto porcentaje, están totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay algunas personas que todavía están en desacuerdo. Entonces, lo interesante de las mediciones de estos puntos ya me están dando idea sobre qué debo reforzar, y en qué dimensión, porque hay que desarrollar estrategias. La idea es que yo quiero crear un ambiente de trabajo realmente adecuado que permita que las personas se desarrollen, salgan adelante y de verdad que se identifiquen con la empresa y podamos hacer un trabajo bonito en equipo. Cuando se evalúan las condiciones del trabajo y se les pregunta a ellos sobre
si las tecnologías de la información, por ejemplo, facilitan el desarrollo del trabajo. Entonces yo les pregunto a ellos esa parte y me dicen algunos están totalmente en desacuerdo, en Garra y en Onda 17,14% y 8,33%. Pero bueno, ahí podemos ver también que hay unos que están totalmente de acuerdo en porcentajes altos, ¿no? Y hay unos que también pues son indiferentes. Bien, pero al evaluar otra variable como que si los recursos materiales, papelerías, entre otros usados, son adecuados, miren ustedes que, bueno, aquí hay muchos que están totalmente de acuerdo. Entonces eso me parece muy bien. En Garra Vehículos, la primera empresa 25,71, en la otra empresa Honda 33,33 y en la otra empresa me dice un 100%. Bien, entonces, bueno, en la tercera, en SO Vehículos, me habla de un 100% más o menos, lo cual, bueno, pues está bien. Entonces la empresa realmente está utilizando herramientas, la gente se siente cómoda, siente que tiene todos los elementos para trabajar de manera correcta. Por otra parte, cuando se evalúa la ultradimensión, que se llama la formación académica, mire que esto es interesante porque yo tengo que capacitar a mis empleados, a mis trabajadores. Entonces, se les pregunta a la gente, ¿recibe cursos de formación de la empresa? Y miren que aquí llama mucho la atención porque la primera empresa en Garra, el 14,29 dice que no, en desacuerdo. La otra empresa el 8,33% y la otra empresa el 50%. Entonces, no hay capacitación. Entonces, la capacitación es importante. No podemos dejar de capacitar a nuestros trabajadores porque eso es fundamental. No solamente la capacitación está, por ejemplo, con las herramientas tecnológicas, sino también, como veíamos anteriormente, si identificamos que en una dimensión de comunicación hay problemas de comunicación, entonces hay que capacitar, hay que hacer actividades para que las personas se puedan comunicar mejor. La idea, pues entonces va a ser identificar estos elementos en lo que se está fallando. Cuando se les pregunta sobre si la empresa le proporciona la formación necesaria para realizar su trabajo, fíjense que acontece lo mismo. Hay empresas como Garre, como Honda, que están totalmente de desacuerdo. Hay gente que no está de acuerdo con eso, 8,57 y 16,67%. Y fíjense que esto se vuelve a manifestar también en desacuerdo, 11,43% y 8,33% de esas dos empresas, hasta el 50% en la empresa SO Vehículos. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con este punto. Y en esta dimensión también. Otra dimensión evaluada tiene que ver con las mejoras en el trabajo. Entonces, en las mejoras en el trabajo se les pregunta, hay afirmaciones tales como, existen iniciativas de mejoras continuas. Entonces, hay una gente que me dice, en desacuerdo. Fíjense que se manifiesta el 17,14 y 16,67% de las dos primeras empresas, que es Garra y Honda, y también se vuelve a manifestar en esos vehículos. Entonces hay que tomar en cuenta esto, pero hay afirmaciones también otras muy clave, como si se siente usted copartícipe de los aciertos y desaciertos de la empresa. Usted sabe que a veces uno dice, hombre, yo trabajé para que realmente ganáramos, vengo y cumplo con mi trabajo, realmente atiendo a la gente con amabilidad, realmente intento mantenerlo, siento esa pertinencia, ¿no? Siento esa pertinencia, tengo esa iniciativa. Entonces aquí me dice que mucha gente está en desacuerdo todavía. Algunas, bueno, sí, me muestran que hay muy de acuerdo y totalmente de acuerdo, porque aquí me parece porcentajes altos. Por ejemplo, en Garra el 28,57%, en Honda 25%. Bien, sin embargo, también hay que tomarlo en cuenta esta variable para ver qué estrategias nosotros podemos desarrollar para mejorar en estos aspectos. En cuanto a la motivación en el trabajo, notamos que se les pregunta a la empresa si se sienten motivados para realizar el trabajo. Y resulta que muchas de las empresas, las personas que trabajan ahí, me dicen que, bueno, pues sí, totalmente de acuerdo, se sienten motivados, muy de acuerdo. Hay un alto porcentaje
que me dice, bueno, que se siente muy bien, que se siente motivado para realizar este tipo de trabajo. Y fíjense que la motivación es importante, porque la motivación tiene que ver, en principio, a veces con el jefe directo, el supervisor, que tiene que estar pendiente de que en este tipo de empresas las personas estén vendiendo, de repente se reciben gratificaciones y aparte del dinero, realmente, sabe, un saludo bueno de que, hombre, lo has hecho bien, te felicito. Esto es muy importante. Me dice, la empresa ofrece buenas oportunidades para desarrollar su carrera profesional. Entonces, fíjese que encontramos que un alto porcentaje que están de acuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. Bien, así lo encontramos con Garra Vehículos, por ejemplo, en totalmente de acuerdo 25,71%, o en la empresa Recreo un 100% está totalmente de acuerdo que entonces la empresa le da buenas oportunidades para desarrollarse. Bien. Este trabajo, fíjense que me lleva a plantearme a mí algunas conclusiones importantes. Yo creo que todas estas dimensiones, cuando uno las está evaluando y se está aplicando esta encuesta, realmente las personas llenan la encuesta, uno les ve las caras y hay muchas que son realmente sinceras, muy sinceras en lo que están escribiendo. Uno les dice a las personas que uno va a mantener el secreto porque nadie va a entender, ¿no? Lo que muestra son los resultados, nada más. Pero, y hay otras personas que de repente se sienten atemorizadas o no quieren llenar la encuesta, bien, o son así muy discretas para ello. Entonces, sin embargo, hay que recalcar que este tema de lo que es el estudio del clima organizacional, pues desde la óptica de las agencias de automóviles, ha permitido conocer el comportamiento de algunos factores, ¿verdad?, que enmarcan la cotidianidad del ambiente laboral de las organizaciones, tales como puesto, dirección, ambiente, comunicación, condiciones, formación, mejoras y motivación. El clima organizacional se encuentra presente en las organizaciones y afecta a todas las personas que forman parte de ellas. Por ejemplo, la motivación juega un papel importante en los colaboradores, dado que un colaborador motivado pues realiza su trabajo de mejor manera y favorece el desempeño. Las experiencias que tiene cada trabajador en la organización es diferente. Mientras que unos trabajadores manifiestan una plenitud con el ambiente laboral, otros manifiestan un cierto nivel de desacuerdo. Y es necesario que la empresa tome medidas. Las empresas tienen que tomar medidas a fin de mejorar, ¿verdad?, aquellos aspectos que aportan valor a la gestión en materia de comportamiento, compromiso y satisfacción de los trabajadores. Este trabajo tiene una aportación empírica importante porque abre las puertas a que se lleven a cabo otros trabajos que integren nuevas variables de estudio a fin de seguir enriqueciendo el conocimiento sobre el clima organizacional. Por lo tanto, es fundamental avanzar dando una mirada a diversos entornos empresariales con el uso de otros factores que inciden en el ambiente laboral. Muchísimas gracias y quedamos atentos a las inquietudes que puedan tener sobre esta ponencia.